En el Apocalipsis hay dos mujeres, una de las cuales es la de Apocalipsis 12. Vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La mujer. Esta mujer estaba encinta, y luego dio a luz a un hijo varón. Entonces, ¿qué representa esta mujer? La otra mujer está sentada sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, teniendo en su mano un cáliz de oro, vestida de oro y plata, muy lujosa y extravagante. Pero esta mujer también es llamada la gran ramera, la madre de las abominaciones de Babilonia la Grande. Entonces, ¿qué representa esta otra mujer? Estas dos mujeres representan dos reinos. La primera mujer, vestida del sol, y con la luna debajo de sus pies, representa el reino de Dios, el reino de Cristo, es decir, el reino de Israel, el reino del Israel del Nuevo Testamento. La otra mujer, llamada Babilonia la Grande, representa el reino de Satanás, el reino de Satanás, los ángeles caídos. Estos son el reino de Satanás. Ahora, cuando hablamos de un reino, la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, ella dio a luz a un hijo varón, lo que aquí se llama un reino. ¿Qué significa? ¿Se refiere acaso a un territorio de dominio, una región gobernada? Por ejemplo, China. Cuando hablamos de China, si nos referimos a China, lo podemos ver desde múltiples aspectos. Lo veremos desde, su superficie terrestre, 9,6 millones de kilómetros cuadrados. Su tierra, el área de su territorio, se parece a un gallo. Esto es, solo se puede decir, el territorio de este país. Luego, según la población, tiene 1.400 millones de personas. Entonces, solo se puede decir, la población dentro del país. Entonces, China. ¿Qué significa China? De hecho, cuando se habla de un reino o país, el carácter chino para país no se traduce con mucha precisión. Debería decirse que solo se le llama país cuando posee poder político. Si dentro del territorio de China es gobernado por múltiples regímenes, entonces habría múltiples países. Ahora está gobernado por el régimen del PCC. Por eso a China también se le llama el PCC. El PCC, el país gobernado por el poder central. Así que cuando se habla de un reino, se refiere a el significado de poder político o régimen. El territorio de China tiene reyes, tiene gobernantes, el país gobernado por ellos. Es decir, se refiere al poder político. Cuando se habla de un reino, es el poder político. Por ejemplo, el Señor Cristo dijo: al Padre le place daros el reino. Esto significa que, al Padre le place, dar el poder político a los discípulos, a los que están dispuestos a seguir al Señor. Al Padre le place mucho, que ellos obtengan el poder político, dar el poder político a los hombres, lo cual significa hacer que esa persona reine. Por ejemplo, Dios le dijo al principio a David: te daré el reino a ti, David. Es decir, Dios quería dar el reino a David, así como el profeta Samuel fue con aceite de unción para ungir a David, cuando dijo: Jehová te ha elegido para que yo te unja como rey, para que gobiernes a Israel. Entonces, el reino se refiere a el significado de poder político, pero el gobierno de David venía de Jehová, por lo que el gobierno de David es llamado el reino de Dios, el gobierno de Dios. Entonces, David le entregó este gobierno a Salomón, y cuando Salomón obtuvo el reino, significa que Salomón recibió la autoridad dada por Dios, recibió la autoridad de Dios, para gobernar la nación en representación de Dios. En el Apocalipsis, el Señor Jesucristo dijo: el reino de Dios les será quitado y dado a una nación que produzca sus frutos a su tiempo. Esto significa que Dios quitaría el gobierno de Israel de las manos de los judíos y se lo daría a Geber y a sus descendientes. Esto significa que Dios quitó el reino y se lo dio a Geber. Y luego, también dice, cuando la séptima trompeta sonó, hubo una voz que dijo, desde el trono de Dios, saliendo y diciendo: el reino que gobierna el mundo, el reino del mundo, ha venido a ser de nuestro Señor Jehová, y de su Cristo ungido. Nuestro Dios Jehová reinará por los siglos de los siglos. Esto significa que el gobierno que rige la tierra y su autoridad han cambiado. Antes gobernaba Satanás, pero ahora ha pasado a ser el de nuestro Dios y de su ungido.
El gobierno de Cristo. Originalmente gobernaba Satanás, lo que se refiere al poder político. Por lo tanto, hoy el hermano Heber va a hablar de las dos mujeres en el Apocalipsis. La primera mujer, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta mujer es llamada el reino de Dios. Pero, ¿a quién se le da el reino de Dios? Se le da al sol, a la luna y a las 12 estrellas. Esto indica que Dios entregó su gobierno. Dios y el Señor Cristo entregaron su gobierno sobre la humanidad. A Israel. Y a la familia espiritual de Israel. Sigue representando este significado. Entonces, Israel es el padre de la nación, el pueblo del pacto. Entonces, Dios hizo un pacto para dar el reino a Israel. Siendo así, tal como el Señor le dijo al hermano Heber, esperando que el hermano Heber se case y tenga hijos lo antes posible. Lo que significa casarse lo antes posible. Casarse lo antes posible. Significa obtener lo antes posible el gobierno de Dios. Obtener lo antes posible el de Dios. El gobierno de Jehová. Y el gobierno del Señor Jesucristo. Entonces, a esto se le llama casarse. Tener hijos. Es después de obtener el gobierno. Después de obtener el poder. Tiene que engendrar al pueblo de Dios y del Señor. Eso se refiere a que Dios hace un pacto, entregando su autoridad, entregándole la autoridad de su vida eterna, concedida a Heber, y también para que el hombre, para poder gobernar, poder administrar, la autoridad para gobernar al pueblo en nombre de Dios, dada a Heber, es decir, dando tanto la autoridad de la vida, como la autoridad de gobernar al hombre. Entonces, el Señor Jesucristo, también se lo da así a Heber. Esto es el reino. La mujer en el Apocalipsis. Ella no es una hermana en particular, ni un territorio geográfico. Cuando hablamos de la mujer, diríamos que es el reino de los cielos, o que la otra mujer es el reino de Satanás. Este reino se refiere a una autoridad, un gobierno. La autoridad para gobernar bajo el cielo. Entonces, el Padre Celestial dio el reino a Israel, lo que significa que Dios dio su autoridad, su espíritu, su vida, y su espíritu incluye dar vida eterna al hombre, una vida nacida del Espíritu Santo, y también incluye gobernar al hombre, la autoridad para pastorear a las personas, lo que significa dárselo a Heber. Significa que Dios y el Señor están dispuestos a dar el reino al hermano Heber. Entonces, esto es casarse. Casarse es casarse con el gobierno de Dios, casarse con la autoridad del Señor Cristo. El Señor Cristo da su autoridad a Heber, y el Padre Celestial también da su autoridad a Heber. Entonces, la autoridad del Padre Celestial es como la dueña de la casa, y la autoridad del Señor Cristo es la madre. Por lo tanto, dando la dueña de la casa y la madre a Heber, lo que significa que el hermano Heber obtuvo el gobierno de Dios, obtuvo el gobierno del Señor Cristo, y también obtuvo la de Dios, vida y la vida del Señor. Y puesto que ha obtenido el Espíritu de Dios, y el Espíritu del Señor está dentro de él, entonces el Evangelio predicado es para hacer a la gente ciudadanos del reino. El Evangelio predicado, aquellos que reciben el Evangelio, es decir, lo que ellos obtienen, ¿la vida de quién? Lo que obtienen es ser el pueblo de Dios, y el pueblo del Señor. Dios dio el gobierno, dio la autoridad al hermano Heber, dando el Espíritu de Dios, es decir, la autoridad. Por ejemplo, para que los hermanos y hermanas sepan qué es la autoridad. Digamos, por ejemplo, hay un cordero en el Apocalipsis. Él se acerca. Él en medio de los ancianos. Se levanta en medio del trono. Toma el libro de la mano de Dios. Después de tomar el libro, él abre el libro. Pero cuando aparece el cordero, se ve claramente que tiene 7 cuernos y 7 ojos en su cabeza. Entonces los 7 cuernos son el poder político, y los 7 ojos son el Espíritu Santo. Por lo tanto, la mujer en el Apocalipsis se refiere a los 7 cuernos y los 7 ojos, que significa el poder político, es decir, el gobierno de Dios y el gobierno del Señor Cristo, así como el Espíritu de Dios y del Señor Cristo, que son los 7 cuernos y los 7 ojos. Entonces el Padre Celestial dio los 7 cuernos y los 7 ojos, es decir, la autoridad de Dios, la autoridad del Señor Cristo, y la vida eterna que Dios da a los hombres. La vida eterna que el Señor da a los hombres. Hizo un pacto con Israel, hizo un pacto con Heber, y el propósito es, ¿para qué? Para poder predicar el Evangelio de Heber, para engendrar,
del Espíritu de Dios y del Espíritu del Señor. Los hijos nacidos. Entonces el Padre Celestial hizo un pacto para dar el reino a el sol, la luna y las 12 estrellas, es decir, dar a el sol, la luna y las 12 estrellas, para ayudar a convertirse en los hermanos de Geber de Israel, para pastorear juntos. Pastorear a los hijos de todas las naciones y pueblos. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que el Padre da el reino a Geber, es decir, el gobierno de Dios, la vida de Dios, el gobierno del Señor Cristo, y dar la vida a Geber, queriendo que los hermanos de Geber tengan la autoridad de Dios, para pastorear con la autoridad del Señor Cristo. Así, debido a tener autoridad, se puede salvar a las personas. Debido a tener autoridad, por ejemplo, los 7 cuernos y los 7 ojos. Los 7 ojos son el Espíritu Santo de vida, y los 7 cuernos provienen del Espíritu Santo, la autoridad para atacar a los espíritus malignos. Entonces, en primer lugar, con los 7 cuernos se ataca a los espíritus malignos, para que los espíritus malignos no puedan habitar dentro de las personas, no puedan habitar en aquellos predestinados a ser salvos. Los 7 ojos significan poner la vida en su interior, es decir, el tener la autoridad de Dios y la autoridad del Señor Cristo, para que el pecado dentro de las personas, la maldad en su interior, en el nombre de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, sea completamente destruido. En el nombre de Dios, del Señor Cristo y del Espíritu Santo. Al ser bautizado, entonces, esa persona, el pecado en su interior, desaparece. Es porque los 7 cuernos y los 7 ojos de los 7 ojos han destruido a los espíritus malignos. Entonces, el pecado se ha ido. Así, el Espíritu Santo de los 7 ojos, el Espíritu del Señor Cristo, se siembra en aquellos que creen. Por lo tanto, se dice que Dios da el reino a Geber. El Padre Celestial y el Señor dan el reino a Geber, es decir, la autoridad de Dios y del Señor Cristo, así como el Espíritu de Dios y del Señor Cristo, a Geber, para que los hermanos de Geber usen la autoridad para atacar a los dioses de todas las naciones y pueblos, a los espíritus malignos de todas las naciones y pueblos, para que los espíritus malignos no puedan habitar en los hijos elegidos. Entonces, vuelve a poner la vida en que viene del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, la nueva vida que viene, puesta en todos los predestinados a ser salvos. Por eso, todos los predestinados a ser salvos creyeron. ¿Por qué creyeron? Por el ataque del poder de los 7 cuernos, a los ángeles caídos dentro de él, los espíritus malignos y toda clase de pecados se fueron. Así, la nueva vida fue plantada. Entonces, aquellos que reciben la nueva vida se convierten en el niño de Apocalipsis. Esto es que Dios nos dará el reino. Se lo dará a Geber. Y entonces, los hijos celestiales del hermano Geber recibirán juntos el gobierno. Los hijos de la nueva tierra se convertirán en el pueblo. Por esta razón, así que decimos que Dios da el reino. Se lo da al hombre, lo que significa que Dios, lo que originalmente debería ser, lógicamente, gobernar la tierra, quien debería gobernar a Israel es Jehová, Dios y el Señor Jesucristo. Pero Dios y el Señor dijeron que Dios y el Señor darían el reino a Israel. Eso significa que Dios y el Señor dan esta autoridad al hermano Geber, para cumplir lo que dice el Salmo 2. Jehová juró en su ira y los aterrorizó en su furor, diciendo, yo ya he, en Sión, en mi santo monte, consagrado a mi rey. Es decir, dio el gobierno a aquel que es llamado Hijo de Dios, llamado el Hijo de Dios y del Señor. Es darle el gobierno a él, lo que equivale a darle a esta mujer. Esto es recibir el reino. Sobre recibir el reino, el Padre muchas veces hizo soñar al hermano Geber, vagando muchas veces en sus sueños, y en todo soñó que conseguía una esposa muy hermosa, esta esposa, muy joven. A donde quiera que Geber vagara, ella lo seguía, nunca lo abandonaba, siendo muy fiel. Esto significa que, no importa a dónde vaya Geber, el gobierno de Dios, el gobierno del Señor Cristo, lo seguirá allí. Por eso, mientras vagaba, también predicaba la verdad en la villa, predicaba la verdad en cualquier lugar. Esto significa que el reino está con Geber, es decir, Dios, la mujer de Apocalipsis es el reino. El gobierno está con Geber. Entonces, predicar la verdad continuamente, ¿para qué sirve? Es para que esta mujer dé a luz a un niño, es decir, para que el gobierno de Dios, el gobierno de Cristo, dé a luz a los hijos nacidos del Espíritu Santo. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.